Hola a todos, bienvenidos a su casa, su iglesia, Rivers Edge Church en español. Qué gusto estar contigo ahora en línea en este domingo 26 de septiembre. Dios ha sido muy bueno. Soy Daniel Grassman, mi esposa Mayra, mis 3 hijos te mandan un gran saludo. Quiero saludar a toda nuestra gente aquí de Vancouver y todo este condado de Clark y la gente que nos ve en Woodland, en Portland. Qué gusto que estés con nosotros. Para nosotros es un privilegio servir a la comunidad hispana de esta región. Y pues el domingo pasado fue increíble. ¿Quién estuvo aquí? Si estás en tu casa, pues levanta tu mano. Todos los que estuvieron, tuvimos comida mexicana, guatemalteca, tuvimos piñata, tuvimos música, tuvimos un buen mensaje de la palabra de Dios. Presentamos a Paulina. Por primera vez en la historia presentamos a una niña aquí en la iglesia Riverside Church en español. Así que fue un excelente tiempo. Fue muy bueno, Dios fue muy bueno y aprendimos mucho, pudimos compartir y tener un buen tiempo comiendo y disfrutando de la compañía de cada uno. Muchas gracias a todos los servidores, todos los que lo hicieron posible, los que trajeron comida, los que sirvieron comida, los que nos ayudaron a decorar. Fue un gran tiempo, muchas gracias, qué excelente tiempo. Y pues, como siempre, comentamos aquí en la iglesia, no camines solo, hacemos estos eventos porque queremos conocerte, queremos caminar contigo en la búsqueda de Dios, queremos estar cerca de ti, queremos ayudar cuando tienes una situación, queremos orar por ti, por tu familia, así que todos son siempre bienvenidos. Recuerda que estamos aquí para conocer a Dios y hacerle conocido en la tierra. Queremos ser de bendición para tu vida y hablar de esa transformación que sucede cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Hay una transformación, hay un cambio que sucede y que eso queremos transmitir. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, hemos estado en la serie de Colosenses, ya casi terminamos el libro, ya estamos en el capítulo 4 de Colosenses. Y la semana pasada tomamos una pausa. ¿Sí? Pues hablamos de la ciudadanía en el cielo del capítulo 3 de Filipenses. Hablamos de cómo debemos olvidar lo que queda atrás, enfocarnos en lo que está adelante. Y lo que está adelante para los que han recibido a Jesús, para los que conocen a Cristo, es esa ciudadanía en el cielo, garantizado y protegido. La ciudadanía te protege ciertos derechos dependiendo del país de que vienes, pero la ciudadanía del cielo nos garantiza esa vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora ya volvemos al capítulo 4 de Colosenses. Ahorita lo vamos a buscar, pero solo quiero recordarte que Pablo estaba escribiendo esta carta a los creyentes que estaban en la ciudad de Colosas, lo que hoy es Turquía. Era una ciudad importante de tránsito, donde fluían ideas, donde fluía el comercio. Un lugar de transporte, ¿verdad? Un lugar extremadamente ocupado donde había gente entrando y saliendo, había muchas creencias, ideologías, la filosofía griega estaba presente, pero también aquellos que creían que las religiones judías debían cumplirse como requisitos para obtener la salvación. Y Pablo estaba escribiendo en contra de estas cosas para dejar clara la supremacía y la suficiencia y la preeminencia del Señor Jesucristo. También veíamos cómo Pablo habla de acerca de poner nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas de Dios, en las cosas eternas. Ay, disculpen, mucho polvo ahorita en el aire, pero Pablo habla de realmente poner nuestra mirada en las cosas de Dios y que cuando hacemos eso, todo lo demás en nuestra vida se pone en orden. Nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestro trabajo, nuestra vida pues teniendo amistades con la gente que no es nuestra familia. Las cosas se ponen en orden. Y hoy vamos a continuar entrando al capítulo 4 de Colosenses. Pero antes quiero preguntarte, ¿no te ha tocado ir a un restaurante o a una tienda, verdad? Y el producto es bueno, ya sea de la tienda o la comida de cierto restaurante, pero cuando llegas a ese lugar te das cuenta que está sucio, te das cuenta que el servicio no es bueno, tardan mucho para entregar la comida y tal vez la comida es muy buena, pero el servicio no es óptimo y tienes que esperar una hora y media. O si vas a una tienda
y el producto es bueno, pero está en un lugar que no está limpio, que no está presentable, el servicio al cliente es pésimo, pues como que no dan ganas, ¿verdad?, de regresar a esa tienda. Yo recuerdo hace años atrás estábamos en una pizzería, ¿verdad?, allá en la India, no voy a decir cuál, pero estábamos en una pizzería y estábamos sentados disfrutando de la pizza, pero por atrás de donde estaba sentado yo, mi esposa vio una rata que estaba pasando. Como que ya no nos dieron ganas de volver a ese lugar. La pizza estaba buena, hasta el servicio estaba bueno, pero el lugar no estaba limpio. No nos dieron muchas ganas de regresar. Y pongamos esta historia en contexto, ponlo ahí en tu mente mientras leemos los siguientes versículos. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6. Y dice así, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Ahora este pasaje es poderoso, ¿verdad? Es el apóstol Pablo escribiendo estas palabras desde la cárcel, ¿verdad? Y habla acerca de la oración, habla acerca también de nuestro comportamiento y la conversación que llevamos con gente que no cree en Jesús. Este pasaje habla de congruencia, habla de saber hablar con sabiduría en nuestras interacciones con gente que no conoce de Cristo. También habla mucho acerca de la oración. Y algo que puedo aprender de aquí: es difícil para nosotros hablar con alguien que no conoce de Dios y presentarle la palabra de Dios si nuestras vidas no reflejan el cambio que Jesús hace en nosotros. Si nuestra actitud o nuestras palabras o nuestras conversaciones son de mal gusto, pues no vamos a reflejar a Jesús y tal vez el mensaje no es igualmente o bien recibido. ¿Sí? Cuando aceptamos a Jesús y Él empieza a trabajar en nosotros, pues hay un cambio que se nota, pero a veces nosotros en nuestra humanidad no reflejamos ese cambio. Por eso Pablo hablaba de tener sabiduría en nuestras interacciones con la gente que no conoce de Jesús. A veces opacamos el mensaje por nuestra actitud o nuestro comportamiento. Fíjese, cuando vivíamos en la India, en unas cuantas ocasiones pasó lo siguiente. Estaba yo en otra parte de la ciudad, y es una ciudad grande, ¿sí? Estamos hablando de 18 millones de personas donde vivíamos, la ciudad capital del país. Y en una ocasión me acuerdo, oye, se me acercó una persona y me dice, ¿tú vives en tal calle, en tal colonia? Y yo me quedé, wow, ¿cómo sabes? Me da un poco de miedo. Pero me dijo, sí, yo soy tu vecino. Mira qué bien, le dije. Yo vivo enfrente, en el piso de arriba, porque típicamente la gente allá vive en departamentos, ¿no? Edificios grandes. Y me dijo, muchas veces yo veo cuando sales de tu casa y vas con tu hijo. Y me dijo, qué bonito, qué buena relación tienes con tus hijos. Yo veo que juegas con ellos, que pues los llevas, los sacas a que pateen la pelota o que corran. Qué bonito. Ahora, eso me puso a pensar. Porque yo soy diferente, ¿verdad? A la gente de allá, la gente me estaba observando, porque no me parezco físicamente, pero también se daban cuenta que tratábamos bien a nuestros hijos. Se notaba, ¿verdad?, que había algo en nosotros, tanto en mi esposa como en mí. Entonces yo me di cuenta que tengo que siempre estar alerta, que mis palabras, mis actitudes reflejen a Jesús, porque la gente estaba observando, aún sin darme cuenta, ¿sí? Y con esa persona pude tener buenas interacciones después de eso. Y tenemos que tener eso en mente. Entonces Pablo tengan cuidado, sean sabios en sus palabras, en sus conversaciones. Sean con conversaciones amenas y de buen gusto, así sabrán cómo responder. Aquellos que no conocen de Jesús tal vez tienen preguntas, tal vez quieren.
Si nuestro comportamiento no refleja a Cristo, no es atractivo, ¿por qué la otra gente va a querer buscar de Jesús cuando ve nuestro comportamiento? Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo le hago para reflejar a Cristo? ¿Cómo le hago para ser congruente? ¿Cómo le hago para presentar a Jesús en la mejor manera? Y yo creo que muchos buenos consejos, o la respuesta está en este pasaje. Número 1, dedícate a la oración. Vemos en el versículo 2, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, dice el apóstol Pablo. Vemos una exhortación de Pablo a la oración, pero también una petición de oración por sí mismo, para que él pudiera seguir proclamando la palabra de Dios. Y recuerda, él está escribiendo estas palabras mientras está preso, mientras está en la cárcel por proclamar la palabra de Dios. Aún estando en la cárcel, Pablo dice, oren por mí porque quiero seguir proclamando el mensaje de Jesús. Me gusta mucho cómo usa la palabra, dice, dedíquense a la oración. Esto también se puede interpretar como, no pares de orar, no dejes de orar, dedícate a la oración. Muchas veces decimos de nuestra ocupación, nuestro trabajo, yo me dedico a la plomería, o yo me dedico a las ventas, yo me dedico a la carpintería, lo que sea, ¿verdad? Es como nuestra ocupación diaria, y en ese sentido Pablo dice, dedícate a la oración, que sea una ocupación diaria, algo que lleva tiempo, algo en cual le metes mucho esfuerzo de una manera constante. Dedíquense a la oración como algo de tu vida cotidiana. También dice, perseveren en la oración. Se puede interpretar como, manténganse despiertos en la oración. O sea, no dejen que la oración tome un break o tome un descanso o se quede como una actividad muy terciaria, secundaria, terciaria, una actividad que no haces muy seguido. En otras palabras, no te des por vencido en la oración, no tires la toalla, sigue adelante en la oración en todo tiempo. Si leemos en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No dejen de orar, no paren. Ahora, esto no significa que vamos a dejar tirada la casa o el trabajo para meternos en un cuarto, en una cabaña, lejos de aquí y orar 24/7. Eso no está diciendo eso. Significa que en nuestra vida cotidiana, aún nosotros cumpliendo con nuestras responsabilidades de nuestra familia, trabajar, atender a los hijos, que podemos buscar un tiempo, ¿sí?, diario para venir delante de Dios en oración, para venir delante de Dios y orar por nuestras situaciones. Pero no solo orar por nosotros, sino por nuestra familia, también dar gracias a Dios, como lo dice ahí. Dice, dediquen la oración, perseveren en ella con agradecimiento. O sea, que oremos, sí, por nuestra familia, sí, por nuestras situaciones, pero también en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho grandes cosas, ¿no es así? Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedicar ese tiempo para dar gracias a Dios en oración y también para alabar a Dios. Decirle, Dios, qué grande eres, cuánto amor tienes por mí. Señor, eres grande, creaste los cielos y la tierra. Alabar su nombre porque Él es digno. Que esto sea parte de nuestra vida cotidiana. Y los jueves de devocional lo decimos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho acerca de apartar ese tiempo de oración, de lectura bíblica en nuestra vida diaria. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, como más se te acomode, pero que sí sea algo constante, algo diario. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y otra de las cosas que hemos podido aprender también, que aún en el trabajo cotidiano, en la vida diaria, podemos hacer algo que unos monjes en el siglo XIX implementaron, que se llama ora et labora. Es en latín, significa ora y trabajo, ¿eh? Oración y trabajo pueden ir de la mano, ¿sí? Puedes estar en tus ocupaciones orando a Dios, dándole gracias, orando por tu familia.
siendo consciente de lo que Dios está haciendo, aún mientras estás en tus ocupaciones diarias, ¿verdad? Ahora, no pierdas el enfoque, ¿verdad? Si eres carpintero, no te vayas a dar un martillazo o algo así, pero sí poder venir delante del trono de Dios en cualquier momento lo podemos hacer. Esto sí es posible. También vemos otro componente de la oración en este pasaje. Como dijimos, Pablo también pide oración por lo que él está haciendo, por su ministerio. Dice, oren por nosotros, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar su palabra, el misterio de Dios por el cual estoy preso. Aún en la cárcel, encadenado, Pablo dice, hey, oren por nosotros, queremos seguir hablando. Ora por mí, que pueda yo seguir hablando de la palabra de Dios, que Dios abra puertas para orar, para proclamar la palabra de Dios, aún estando en la cárcel. Vemos aquí la gran importancia de la oración y de cómo podemos orar por otros, incorporar esto en nuestra oración diaria. Orar por aquellos misioneros que están en lugares difíciles, ¿verdad? En lugares donde está prohibido predicar de la palabra de Dios, en lugares donde no hay muchos creyentes en Jesús. Que podamos tomar tiempo para orar por aquellos que están en el mundo musulmán o en China o en diferentes lugares que necesitan de Dios. También por orar por pastores en las iglesias, en este país, también en Latinoamérica, en todo el mundo. Que podamos tomar tiempo para interceder por aquellos que están predicando de su palabra en diferentes lugares, que Dios siga abriendo las puertas. Orar también por aquellos familiares que están en México, en otros países. Que la oración sea no nomás por nuestras necesidades, sino por otros también. Y me gusta cómo Pablo dice, no pide oración para que sea liberado de la cárcel, pide oración para que él pueda seguir proclamando la palabra de Dios. Así que no quiten el dedo del renglón, permanezcan en oración, no solo por nosotros mismos, sino también por otros. Número 2, ¿qué más podemos hacer para mantener esa congruencia? Número 2, es ser sabios en nuestro comportamiento y en nuestras conversaciones. Hablamos un poco de esto antes, ¿verdad? Como vas a un restaurante, está buena la comida tal vez, pero el servicio es malo, el lugar está sucio, tal vez no vas a volver. De la misma manera, nosotros tenemos el mensaje de Jesús, conocemos a Cristo, pero si nuestra actitud o nuestras palabras son ásperas, si nuestra actitud o nuestro comportamiento no refleja a Jesús, pues la gente no nos va a creer. Hay que encontrar esa congruencia, ser sabios en nuestro comportamiento y conversación. Y cada día y cada conversación es una oportunidad para reflejar a Jesús. Dentro de la medida que se puede, dentro de la medida que es posible, tenemos oportunidades todos los días para reflejar a Cristo, para hablar de Cristo con la gente, en nuestro trabajo tal vez, en nuestro diario vivir, donde estemos interactuando con otras personas. Tenemos esa oportunidad. Siempre que tengamos interacciones con personas que no conocen de Jesús, hagamos un recuento, un inventario de lo que es sabio y de lo que no es sabio. ¿Es sabio ir a ciertos lugares? ¿Es sabio entrar en ciertas conversaciones? Yo creo que cada uno de nosotros sabe cuáles son, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años cuando vivíamos en la India, hicimos un evento en una iglesia, invitamos a gente que no conocía de Dios. Invitamos a una mujer musulmana que llegó. Ella iba vestida como la manera típicamente que se viste, ¿no? Se tapan completamente y a veces hasta la cara. Y otra persona, un creyente en Jesús, estaba ahí también y le empezó a criticar por su manera de vestir. Y ella no le gustó y ya no volvió a la iglesia. Ahora, a lo mejor esta persona tenía buenas intenciones, el que la criticó. Mejor quería que sintiera más libertad, no sé. Y sabemos que esta persona era creyente, pero la manera que presentó o reflejó a sus creencias no reflejaron a Cristo y esta mujer ya nunca volvió. A veces hacemos cosas así. Por eso Pablo anima a la gente a tener conversaciones de buen gusto. Así podemos saber cómo responder a otros cuando nos hacen preguntas. Volvamos a leer lo que dice en el versículo 5 o desde el 4. Dice, oren para que yo anuncie
con claridad como debo hacerlo. O sea, anunciar el mensaje de Dios con claridad. Compórtense, versículo 5, sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada oportunidad. Que la conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Muy buenos consejos, ¿verdad? La hostilidad y la prepotencia no funcionan. ¿Cómo vas a hablar de Jesús con hostilidad o forzando, obligando o con prepotencia? No funciona. El respeto, la dignidad, eso funciona. No podemos presentar a Jesús obligando, sino hagámoslo con respeto. Claro, hablando la verdad siempre. Pero la Biblia dice también, hablemos la verdad con amor en el libro de Efesios. Y número 3, aprovechar cada situación para compartir a Cristo. Si somos congruentes en nuestra vida, o sea, amamos a Dios, seguimos a Jesús, vamos a compartir la palabra de Dios con la gente, o sea, va a salir, es natural, es parte del paquete. Cuando no hay congruencia, cuando decimos que amamos a Dios, pero nuestro comportamiento o nuestras palabras o nuestro semblante no lo refleja, pues va a ser más difícil compartir a Dios, compartir a Jesús con la gente, porque las oportunidades no se van a dar de la misma manera. Yo te aseguro, si estás en la palabra de Dios, si estás buscando de Dios, si permaneces y te dedicas a la oración, si buscas de Dios, tus conversaciones, ¿verdad? Van a ser oportunidades y se van a dar de manera natural y vas a poder compartir la palabra de Dios con otros. Y a lo mejor tú estás diciendo, mira, yo no estoy preparado, yo no estoy listo, yo a lo mejor tengo un poco de miedo. Está bien, todos lo tenemos, ¿no? Y realmente cualquiera lo puede hacer si sus vidas son congruentes. Cualquiera puede compartir a Jesús con la gente de manera natural. No estoy hablando de pararse en un lugar y empezar a hablar, a predicar, no, ¿verdad? Sino en las conversaciones cotidianas, en los momentos naturales. Si nuestra vida es congruente, si amamos a Dios, si conocemos su palabra, eso es lo que va a salir. De lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Si nuestra vida es congruente, si nos dedicamos a la oración, si pedimos a Dios sabiduría y momentos oportunos para compartir de Él, lo vamos a poder hacer. Pero si nuestra vida no es congruente, si decimos una cosa y hacemos otra, pues la gente se da cuenta. Porque cuando tú dices que sigues a Jesús, la gente como que pone atención. Vamos a ver si es cierto. Están en la mira. ¿Verdad? Eso nos pasó en la India, eso nos pasó pues, donde sea que vayamos. Debemos ser congruentes. Debemos realmente aprovechar cada oportunidad para compartir a Cristo. Y cuando somos congruentes, el camino se abre. Tengo un tío que ama a Dios, ¿verdad? Y vivió muchos años en México, en Costa Rica. Y yo recuerdo cada vez que subíamos a un taxi o estábamos en un lugar público donde él interactuaba con otra gente, nunca dejaba la oportunidad sin hablar de Cristo a la gente. Siempre estaba hablando con ellos de Jesús, compartiendo su historia, su testimonio, lo que Dios había hecho en su vida de una manera muy natural, ¿verdad? Ya sea en un taxi o esperando en la fila para entrar a una tienda, antes de pagar, ¿verdad? En un supermercado, siempre estaba aprovechando cada oportunidad para compartir a Cristo. Y creo que estas palabras, ya escritas tantos años atrás, 2000 años atrás, siguen siendo relevantes el día de hoy. De modo que te animo, como Pablo estaba animando a los colosenses, escribiendo esta carta desde la cárcel, te animo. Y yo también tomo este ánimo, me animo a mí mismo a dedicarnos a la oración, perseverar en la oración. Sí, por nosotros, pero también por aquellos que están predicando a Jesús, que están trabajando en las cosas de Dios alrededor del mundo. Y que te animo a que nuestro comportamiento sea congruente, que seamos sabios cuando tengamos conversaciones o interacciones con la gente que no conoce a Jesús. Y por último, que aprovechemos cada oportunidad para hablar de Jesús con la gente que no le conoce.
¿Por qué no oramos en esta tarde? Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque estás con nosotros en este día y te pedimos, Señor, que podamos tener esas oportunidades para ser sabios cuando tengamos interacción con los que no conocen de Jesús, porque queremos ser congruentes, queremos ser transparentes, compartir con ellos lo que tú has hecho con nosotros de una manera transparente. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestra conversación, en nuestro comportamiento, cada vez que tengamos esas interacciones. Y, Señor, que podamos ser personas que perseveran, que se dedican a la oración, que no paran de orar, que siempre puedan poner en práctica la oración todos los días, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Recuerda, no camines solo, no camines sola. Estamos aquí si necesitas oración. Si estás en una situación difícil, mándanos mensaje ahí en el Facebook o en el mismo YouTube. Estamos aquí para servir. Y recuerda, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues nos vemos a la próxima. Que tengan una excelente semana.